Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en una Big Talk de Bitwalk y hoy me ha tocado a mí hacer una presentación de un tema importante o candente, que es sobre cómo configurar los servidores para poder correr modelos de inteligencia artificial en local. Entonces, como dice normalmente, como es más fácil verlo que explicarlo, pues lo voy a enseñar voy a compartiros una presentación que tengo y a partir de ahí vamos a ir tirando. Todo el mundo, si alguien no la ve, pues me avisáis. Venga. Todo bien. Entonces, pues eso, como siempre, presentación de rigor. Yo soy Nicolás Franco, soy doctor en físicas, durante muchos años investigador, después profesor asociado, sigo siendo profesor asociado de la Politécnica y el IE, donde doy clase de temas, digamos, de ingeniería aeronáutica y de inteligencia artificial, y soy socio fundador de Mr. Houston, Mr. Byte y de Bitwalk, y ahora pues dirijo el departamento de FileMaker en Bitwalk y el departamento de inteligencia artificial. Básicamente, para los que no nos conozcan, nuestra empresa matriz se llama Mr. Houston y de ahí pues hay una serie de módulos que se dedican a infraestructura, a inteligencia artificial, a desarrollo, programación, y hay una que se llama Bitwalk que se dedica exclusivamente a desarrollos en FileMaker y es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, a partir de ahí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de justamente cómo queremos configurar un servidor dedicado adecuadamente para poder utilizar modelos de inteligencia artificial. Es decir, lo normal es que nosotros los modelos de inteligencia artificial pues los utilicemos los servicios que ya existen, tipo un ChatGPT o Claude o Gemini o cualquiera de estos, o bien podamos acceder a las APIs en sitios como Hugging Face, en donde los modelos podemos pagar por el hosting y el modelo y la infraestructura y correrlos allí. Pero desde ya dos versiones, desde la versión 24 y ahora la 25, FileMaker nos permite también tener modelos, bajarlos a nuestro servidor, tenerlos digamos, en local y poderlos correr en local. Y eso es usar un servidor dedicado para esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es las necesidades en GPUs, los requerimientos específicos en hardware, recomendaciones de memoria y consejos sobre lo que se llama cuantización. Y después una cosa que es limitación de cargas y de tokens y el logging de tokens en producción. Bueno, esto es lo que más o menos hay que saber para poder utilizar todos esos modelos. Vale, bueno, a partir de ahí, lo primero de todo es por qué corremos modelos propios en el servidor. No vamos a preguntar, es decir, ¿a qué narices me voy a correr esos modelos si ya tengo servicios que me los dan, ya digo, como ya comerciales o plataformas en donde yo puedo elegir cualquiera de los 1.000.000 y pico de modelos que hay en Hugging Face, pagar la infraestructura y correrlos ahí? Bueno, pues básicamente por dos razones. Primero es por seguridad. Es decir, porque yo si corro otros modelos, pues a lo mejor pues mis datos no están seguros, la información que tengo que enviar, no quiero compartir esa información, es decir, por seguridad, y por otro, por privacidad, es decir, tanto por seguridad en los datos, que no quiero que estén a salvo, y por privacidad porque no quiero que nadie los vea. Es decir, tanto por esas dos razones, pues a lo mejor quiero correr modelos propios en el servidor. No quiero tener acceso a otros modelos. Son las dos razones básicas que se me ocurren. Además que, ya digo, a nivel económico, si los modelos que corremos son muy demanding, es decir, que son modelos muy potentes, el correrlos en máquinas de Hugging Face conlleva al final mucho gasto. Y entonces a lo mejor, aunque nos conviene comprar una máquina muy potente, que es un dineral, pero la amortizamos.
Y ya digo, el por qué no pagar otros modelos, pues a lo mejor también porque quiero tener modelos muy específicos en donde pueda tener un rack, es decir, con bases de datos mías, y entonces a partir de ahí también quiera tener una especie de modelo de tratamiento de datos muy específico. Bueno, pues por todo eso, pero seguro, digamos, seguramente las dos razones de peso más grandes son seguridad y privacidad. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, pues hay una serie de cosas antes de empezar que debemos de saber y que vamos a empezar a repasar desde el principio, ¿no? Entonces, en el modelo, en el FileMaker Server del 2024, es decir, lo que se llama la versión 21, se introdujo ya esas componentes de inteligencia artificial en la cual nos daban acceso a poder meter modelos. Pero esos modelos que tenía era solamente un tipo de modelo y ahora con la nueva versión ya nos da otros dos tipos de modelos más, ¿vale? Realmente, ¿qué es lo que hizo FileMaker? FileMaker fue lo que hizo es instalar un microservicio que está hecho en Python, que se implementa independientemente. Es decir, que realmente yo instalo el FileMaker Server, pero instalo un microservicio en Python. Para eso tengo que poner las librerías de Python, tengo que instalarlo. Y ese microservicio se instala con un conjunto de scripts, digamos, de instalación. Y hoy en día, en el anterior sistema, es decir, en el del 24, tenía que hacerse aparte, era un poquito más engorroso. En el nuevo, en el 25, realmente se hace todo con el instalador y se hace todo el tirón. Y digamos, en la carpeta de FileMaker Server te viene justamente instalado en las tools, pues toda esa parte de los microservicios que vienen, ¿vale? Entonces, lo que es importante y lo que hay que saber es que del servidor es muy, 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 muy recomendable, por no decir casi obligatorio, instalarlo en una máquina independiente. Así como casi todos los modelos de FileMaker, digamos, todos los modelos, todos los sistemas o las bases de datos de FileMaker, los archivos, se intenta instalar en un servidor dedicado solo para FileMaker. Aquí, además, tenemos que intentar tener una máquina dedicada a los modelos de FileMaker de inteligencia artificial. Es decir, que realmente el mejor de lo que deberíamos tener es una máquina para los modelos de FileMaker, otra máquina para, digamos, todo lo que son aplicaciones web, si las hay, o servicios web, y otra máquina para los modelos de inteligencia artificial. Eso es lo que es más recomendable. ¿Pero por qué? Porque come muchos recursos. Requiere de muchos recursos y justamente vamos a ver ahora, más adelante, todos esos recursos y ver que aunque lo pongamos en la misma máquina, le va a comer tantos recursos que va a ralentizar los servicios. Entonces, alojar todos en un mismo servidor es, digamos, no es conveniente. Además, ya digo, lo que más va a utilizar son las GPUs, que son las unidades de procesamiento gráfico, que son las que van a hacer gestionar todos esos cálculos del modelo, todos los cálculos principales del modelo, y eso requiere mucha VRAM o RAM de vídeo, y eso si la compartes pues es muy complicado. Y aparte la CPU también la va a utilizar para tareas como tokenización, la orquestación de la API también la va a tener, el caché va a tener mucho almacenamiento de caché, entonces tener que tener todo eso en memoria, pues los accesos de entrada y salida del disco, y si se utiliza un rack, pues todos los recursos adicionales realmente hace que sea muy, muy conveniente utilizar un sistema, digamos, una máquina aparte, ¿vale? Entonces, a partir de eso, aquí está, vamos a primero explicar los tipos de modelos que a día de hoy podemos utilizar o que se han implementado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tres tipos de modelos que se pueden utilizar de inteligencia artificial en las máquinas de, digamos, en el nuevo FileMaker Server. El primero de todo es lo que llaman text embeddings, es decir, modelos de texto embebido, y estos son modelos que se utilizan básicamente para búsquedas semánticas, es decir, encontrar documentos relacionados, aunque no tengan esas palabras, yo que buscar, oye, dime algo que tenga talento, sin tener esas palabras, hacer la búsqueda, clasificación de contenidos, agrupaciones de registros automáticos, recomendaciones, es decir, sugerir contenido relacionado, y para los RAG. Entonces, todo esto se necesita para los modelos de text embedding.
Por otro lado, tenemos uno siguiente que es los modelos de imágenes embebidas. Así como el primero son textos, estos son de imágenes. Y entonces podemos hacer lo mismo, pero a nivel visual. Es decir, podemos hacer búsquedas visuales, encontrar imágenes y clasificación de imágenes, detección de duplicados, por ejemplo, recomendaciones visuales o análisis. Podemos hacer cosas de ese estilo, ¿no? Y un tercer modelo que se llama modelos de generación de texto. Y son los text generation, esos son los típicos que conocemos, en los que generamos contenidos, asistentes conversacionales, análisis de datos en lenguaje natural, en NLP, traducciones, fine-tuning, todo eso lo necesitamos con text generation model. Entonces, en esta, digamos, tabla que tenemos aquí en el lado, podemos ver justamente de los scripts, dependiendo del modelo, qué tipo de cosas podemos hacer. Todo esto es no gran parte, pero una parte de todo lo que estoy presentando, obviamente, es parte de lo que nosotros conocemos y otra parte lo he sacado de la documentación de FileMaker. Esta tabla es una parte de la documentación de FileMaker, que es la que nos dan, ¿vale? O sea, que todo lo que yo tengo, gran parte lo podéis encontrar en la documentación de FileMaker. Lo que estoy aquí es intentando hacer más ligero todo lo que dicen, más las recomendaciones nuestras especiales. Bueno, entonces, ¿qué diferencia tenemos entre esos modelos? Es muy importante comprender justamente los tipos de modelos porque unos pesan mucho más que otros. Es decir, este último modelo de Text Generation son modelos que pesan muchísimo más, que requieren muchísimo más que los otros modelos de Text Embedding y Mesh Embedding, ¿vale? Entonces, cuando nosotros bajamos los modelos, si os fijáis aquí, son modelos que hemos bajado y que cuando se bajan al disco duro, requieren muchísimos más recursos, ¿vale? Y entonces estos modelos, si los bajo, si os fijáis, los Text Generation son del orden de gigas y en cambio los otros modelos son del orden de megas. Tener presente una cosa muy, muy importante, que es que el tamaño del modelo se relaciona directamente con la cantidad de memoria que se necesitará usar. Es decir, que la cantidad de memoria es un múltiplo del tamaño. Por lo cual, si yo me bajo un modelo de 24 gigas, voy a tener que utilizar, ya no digo mínimo 24 gigas, pero 2, 3 o 4 veces ese volumen en memoria. Y esa memoria, obviamente, son memoria RAM, que es la que yo voy a tener que utilizar, o memoria, si es el caso de Mac o el caso de un Windows, veremos que hay diferencias, o memoria, digamos, de VRAM, ¿vale? Entonces, el tamaño de modelo está determinado, ¿por qué? Por el número de parámetros. Es decir, cada uno de estos modelos está determinado por el número de parámetros y los parámetros de un modelo son los pesos aprendidos que determinan su comportamiento. Es decir, cuando he hecho el modelo, he cogido lo que se llaman pesos y esos pesos, el número de pesos, es lo que te determina justamente esos parámetros y el tamaño. El mayor número de parámetros normalmente significa que puede generar resultados de mayor calidad, pero también que ocupan muchísimo más. Es decir, si tenemos aquí, pues tenemos el codegema de 7 bits, tiene 17 gigabytes, el codegema 7 de 8 bits tiene 9 y en cambio el de 12 billions, esto tiene 12 billones, tiene 24 gigabytes. Este, el de 7 billions, tiene 17 gigabytes. Es decir, cuando nosotros le metemos el número de parámetros, que tiene 12 billones de parámetros, pues necesita muchísimo más espacio. Bueno, creo que es lógico y bastante comprensible, ¿no? Y después, cada vez que uno baja parámetros, estos son modelos que se bajan de Hugging Face o cualquier otro sitio. Cuando uno pone IT, normalmente se llama Instruction Tuner, es decir, que el modelo ha sido ajustado a unas instrucciones específicas y para mejorar esa capacidad, ¿no? Para mejorar, tener un entrenamiento adicional y para completar tareas según especificaciones. Entonces, normalmente esa a lo mejor puede tener también otros parámetros determinados, ¿vale? Esto es un poquito la idea. Por lo tanto, eso importa muchísimo. Entonces aparecen lo que llamamos modelos cuantizados, que hay que también conocer. El modelo cuantizado es un modelo que depende de la precisión de la máquina que yo esté con la que esté trabajando. Es decir, si yo estoy trabajando con 16 bits de coma flotante, tiene una precisión determinada. Y si quiero un modelo más bajo, lo que hago es bajar el número de coma flotante, es decir, la precisión a 8 bits, por lo cual el modelo se baja a la mitad. Entonces hay muchas veces que yo quiero un modelo con muchos parámetros,
Y entonces le puedo bajar, lo que puedo hacer es bajar y ponerlo en 8 bits. Por lo cual el modelo lo reduzco, digamos, de tamaño. Y eso hay veces que es importante, es decir, que me va a dar resultados muy parecidos porque a mí lo que me importan son los números de parámetros y no tanto la resolución de la coma flotante. ¿Vale? Al final, realmente lo que tenemos es una relación entre los parámetros del modelo y la cuantificación, y eso es lo que yo voy a necesitar. Y aquí pues tenemos una fórmula que te dice que el número de parámetros multiplicado de bits por parámetros dividido por 8 me da el tamaño del modelo. Es decir, que si yo, como en el caso anterior, tenía uno de 7.000 millones de parámetros por una precisión de 16 bits dividido por 8, me da 14 gigas para el modelo, que era un poquito lo que teníamos por aquí. Teníamos uno, pues no sé si estaba por aquí, era uno de 14 gigas, 16, pero tenemos, no, era diferente porque no teníamos 14 gigas. Y si yo lo quiero dividir en vez de 16 bits en 8 bits, pues entonces me da la mitad, me da 7 gigas, que ese sí que yo creo que era el que estaba por aquí, 7 no era el de 9, pero bueno, tengo 8 bits, este es el de 7 millones, a 8 bits y me da alrededor de 10. Bueno, entonces digo, para tener una idea de los millones, y eso tener presente que depende, que con ello vamos a tener realmente, o vamos a siempre intentar calcular cuando tengamos un modelo, ese tamaño, porque necesitaremos esa memoria específica, digamos, y tener en cuenta que no solamente necesitamos esa memoria será la mínima, porque además habrá que añadir la memoria de los buffers, la memoria que necesitamos para toda la máquina, es decir, realmente esa memoria habrá que multiplicarla por 2 o por 3 y además si utilizamos un rack, algo más, ¿vale? O sea que eso todo es importante, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya empezamos a ver qué es lo que necesita, ya veremos más adelante las memorias, pero vamos a ver realmente, empecemos por la parte de la máquina, lo que vamos a necesitar. Nuestra máquina, como bien sabemos, normalmente tienen todas las máquinas unas CPUs y al mismo tiempo tienen GPUs. Las GPUs originalmente solamente se utilizaban para procesamiento gráfico. Pero esas GPUs que se utilizan para el procesamiento gráfico empezaron a ver, se utilizaban para el proceso porque su arquitectura está optimizada para hacer trabajos en paralelo. Y entonces cuando uno tenía una pantalla, todos los píxeles de nuestra pantalla queríamos, o se quería originalmente, que se resolvieran todos a la vez. Entonces se ponía la resolución de la pantalla y se ponían como partes del microprocesador que pudieran resolver cada píxel a la vez en paralelo y no en serie, y hacía que justamente pudieran la gente pues ya no ver bien, sino poder trabajar o tener juegos o tener un dinamismo en la pantalla muy, muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno ha empezado a trabajar con sistemas de inteligencia artificial, se han dado cuenta que la gran mayoría de las veces lo que necesitan es paralelizar trabajos, porque se tiene que pasar a hacer una serie de diagonalizaciones de matrices o, digamos, una serie de cálculos matemáticos donde la paralelización es muy importante. Entonces empezaron a utilizar las GPUs y se vieron que realmente lo importante para utilizar la inteligencia artificial es el uso de las GPUs. Las GPUs tienen una cosa especial que veremos más adelante, que es que también necesitan una programación especial, que normalmente para las GPUs de NVIDIA, que es el gran fabricante de GPUs que hay en el mundo, se utiliza una programación que se llama CUDA, que es, vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y para los de Apple que no utiliza CUDA, pues se utiliza de otra manera. Pero bueno, vemos que lo importante realmente en los modelos que funcionan mejor, digamos, los modelos de inteligencia artificial funcionan mucho mejor en unidades con GPUs, debido a, como hemos dicho, a la arquitectura. Y así como las CPUs normalmente suelen tener 4 o 16 núcleos optimizados para tareas secundarias, las GPUs cuentan con cientos o miles de núcleos justamente para hacer operaciones paralelas. Son más pequeñitos, pero están optimizados para esas operaciones. Esta capacidad de procesamiento paralelo es crucial, como hemos dicho, para las multiplicaciones de matrices masivas o todos los cálculos matemáticos. Por lo tanto, cuando tenemos modelos de IA, aunque sí que pueden funcionar con CPU, se ven muy, muy, muy ralentizados. Es decir, aunque realmente un modelo de inteligencia artificial lo podría meter en una CPU, realmente va muy, muy, muy lento y es casi al final imposible de trabajar. Entonces hay que meterlos con unidades de GPU. Las unidades de GPU
suelen tener también su propia RAM, es decir, su propia memoria para cachear y para trabajar, que es muy específica. Y además hay que programar dentro de unos entornos que hemos dicho que es CUDA o MLX para justamente poder optimizar esa memoria que tenemos. O sea que realmente la GPU que vayamos a utilizar y la CPU son importantes, pero la GPU mucho más. Normalmente cuando uno pone una tarjeta, por ejemplo, esta es una NVIDIA RTX 4090, te dice el número de cores. Imaginaos aquí que este tiene 16.000 cores, cuando una tarjeta de CPU normalmente tiene 16, 20, 24. Y te dice también la memoria. Esas dos son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hemos dicho que cuando nosotros tenemos sistemas en Windows, Ubuntu, las tarjetas gráficas son tarjetas como esta, es decir, tarjetas de NVIDIA, que tienen su propia. Entonces, necesitamos un programa que organice o que trabaje con esas tarjetas. Y ese programa es CUDA, que se llama Compute Unified Device Architecture, que es un programa que originalmente hizo NVIDIA y que gracias a él pues tiene como un monopolio de facto, porque ya todo el mundo programa para CUDA. Es el marco de trabajo de NVIDIA y además permite que saque toda la potencia de las GPUs de NVIDIA. Hay ahora un par de empresas que están utilizando, están haciendo sus propios software de programación y sus propias tarjetas, porque aunque saques tu propia tarjeta, si no tienes tu propio software de programación para optimizarla, no sirve de nada, ¿vale? Entonces, si tú realmente tienes un servidor Windows o Ubuntu, tienes que seguir las instrucciones para habilitar esa tarjeta. Es importante que la tarjeta esté habilitada porque si no, no funciona. Y se habilita, digamos, a través de una función. Hay aquí una carpeta, no tiene un README y a partir de ahí te dice cómo tienes que habilitar dependiendo del modelo de tu tarjeta para poderlo sacar. Todo eso está en las carpetas de FileMaker Server en una parte que es Tools, Open Source LLM. Es decir, en la parte del LLM tiene un archivo de README y ahí te dicen cómo tienes que poner la parte CUDA. Eso es si tienes Windows, pero si tienes Mac, digamos, no es tan necesario como veremos ahora. Una vez que la has habilitado, entonces ya aparece, digamos, la capacidad que tienes de poder trabajar con ella y además, una vez que se han habilitado, podemos cuantificar, podemos usar también lo que hemos dicho antes de la cuantificación y aparece toda esta línea y aparece en la parte de configuración, ¿vale? Para que lo podamos ver. Es decir, si no habilito CUDA, no puedo cuantificar mis modelos. Es decir, no hay manera de poder cuantificar modelos si no es habilitado a través de CUDA, que es el que cambia todo. ¿Vale? Eso es importante porque ya digo, si yo quiero utilizar solamente la CPU no voy a poder cuantificar modelos y eso va a ser en detrimento a no poder bajar el peso. Bueno, si yo tengo un Apple, solamente puedo utilizar los Apple Silicon de última generación porque tienen bebida las tarjetas GPUs. Y esos Apple de última, digamos, generación utiliza lo que se llama el MLX, que es el marco de aprendizaje automático de Apple. Es decir, Apple ha hecho su propio marco, que es un poco paralelo a lo que sería CUDA y las tarjetas GPU, porque hacen sus propias gráficas con su propio marco, ¿vale? Que está diseñada, tiene esa arquitectura de memoria que es especial. ¿Qué hace diferente? Hace diferente que él no distingue la memoria de si es GPU o CPU porque la comparte. Así como en un ordenador normal, la parte de GPU, digamos, la memoria del ordenador y la parte de la memoria de la gráfica al GPU están diferenciadas, en los ordenadores de Apple Silicon no. Y sí, dependiendo de lo que necesites, puedes ir de una a otra. Ya digo, tiene una memoria unificada y además eso elimina todas esas sobrecargas de espacios que hay entre una y otra. Vale, si tú, digamos, te cargas tu sistema o lo pones, él realmente puedes ir directamente a este archivo y te dice si soporta el MLX o no, es decir, si el Apple Silicon lo puede meter. Es decir, si no es Apple Silicon, te dirá MLX not supported, y si es un Apple Silicon, pues te viene MLX supported, ¿no? Que es un poquito la idea de poder utilizarlo. Es decir, si ejecuto eso, ¿y qué tiene de bueno? Realmente, pues que ofrece una mayor eficiencia a la memoria, ya que los modelos pueden acceder a toda la memoria del sistema y entonces va todo muchísimo mejor. De todas maneras, hay que tener en cuenta que para obtener los mejores resultados hay que intentar siempre
cargar modelos que estén optimizados para MLX. Es decir, en Hugging Face, cuando uno baja un modelo, el modelo le dice, digamos, no sé si tenía por aquí, sí, mira, aquí lo tengo. En el modelo te dice el tipo de modelo. Y aquí, si te fijas abajo, pone MLX Community. Este modelo MX Community es un modelo específicamente optimizado para MLX. Por lo cual, si tú bajas un modelo MLX, va a estar mucho más optimizado para poder trabajar porque la codificación que han hecho este modelo está optimizada para MLX y no para CODA o para otros. Si tienes otros, correrá, pero va un poquito más lento. Hay que tener cuidado en el modelo que se baja. ¿Vale? Y también tener en cuenta que durante el proceso también podemos cuantificar el modelo para reducir el tamaño, ¿vale? Es decir, eso afectará también al rendimiento y la calidad, pero con MLX podemos hacerlo de la misma manera que lo hacíamos con CODA, ¿vale? Bueno, aquí te viene justamente en el Apple Silicon toda esta parte en donde te dice que, que podemos convertir los modelos a MLX, es decir, cualquier modelo que tenemos lo podemos convertir a MLX. Bueno, esto es un poquito hecho. También hay una cosa que hay que tener un poquito en cuenta, que es si yo quiero ajustar modelos, hacer lo que se llama fine tuning de un modelo, que es una función que lo que hace es reajustar los parámetros del modelo para que sea más eficiente en función a unos datos que le doy, eso solamente está disponible para chips de Apple. Es decir, eso no lo puedes hacer con tarjetas de NVIDIA ni en un ordenador, obviamente en ordenadores de Windows y en ordenadores de Linux con tarjetas de NVIDIA. Eso no puedes. Es decir, si tú quieres hacer un fine tuning, solamente la función fine tuning está disponible para chips de Apple. ¿Vale? De la serie M, es decir, de los que tenemos, los últimos chips que tenemos de Apple Silicon, ¿vale? Esto también es importante porque yo he intentado meter en otro ordenador que era un poquito más antiguo, y claro, me ha dicho que no hay de los daneses, que no. Bueno, a partir de ahí, vamos a meternos cuál es el hardware más adecuado de todo lo que tenemos. Estos son los requisitos que yo llamamos, hay dos cosas, hay requisitos mínimos, ¿sabes? Y después requisitos que se necesitan mínimos para modelos grandes. Es decir, yo voy a poner un modelo pequeñito y lo mínimo que necesito y después los requisitos para modelos realmente ya más grandes. Entonces, si yo voy a hacer, ya hemos dicho que no tiene nada que ver si yo tengo un Text Image Embedding que un Text Generation o un Fine Tuning, que son las tres cosas que vamos a ver. Si yo tengo Embedding, no necesito tanta RAM, porque los modelos son más pequeños y que con 16 gigas es suficiente. Yo puedo utilizar un Apple Silicon, digamos, el normal, y con ello 16 gigas de RAM, o un Intel, digamos, Xeon, o una AMD Zen, es decir, cualquiera de la gama que, digamos, más normal, puedo hacerlo. En cambio, si yo quiero hacer Text Generation, que los modelos son muchísimo más vastos, yo ahí solamente realmente voy a necesitar unas tarjetas NVIDIA. Si os fijáis aquí en Text Image Embedding no necesito GPUs, lo puedo hacer con CPUs o con GPUs, pero no necesito GPUs. Y evidentemente si tengo GPUs irá más rápido y mejor. En cambio, si yo hago Text Generation, primero necesito utilizar CUDA. Y para eso necesito GPUs. Y lo mínimo es un NVIDIA RX 4090 o el A10, digamos, son unas NVIDIA que ya son caretes, son caras y son buenas. Necesito 32 gigas en la NVIDIA y, digamos, el modelo depende también de la cuantización que yo tenga. Pero ya digo que lo normal mínimo son 32 gigas. Y después necesito lo mismo, un Intel Xeon o un AMD 100 456, de la serie 45. Si yo utilizo Apple, necesito mínimo un Silicon Ultra. Con un Apple Silicon no me vale. Las GPUs ya hemos dicho que están incluidas y necesito mínimo 64 gigas. Si os fijáis, un ordenador Apple Silicon Ultra con 64 gigas es caro. O sea, ya empieza a ser dinerete. Y cuando hacemos fine tuning es muy parecido a esta parte. Como hemos visto aquí, el fine tuning no lo puedo hacer con Windows o Ubuntu. Solamente lo puedo hacer con MacOS. Por lo cual, la inversión para poder hacer esto en MacOS es cara. Es cara y en Windows más barata, pero ahí también, digamos, no es de lo más barato que hay. ¿Vale? Eso es importante. Bueno,
hay que tener en cuenta que de los posibles cuellos de botella que yo voy a tener aquí con todo esto que estoy poniendo, digamos, sobre todo hay en la memoria número de núcleos en el procesador, potencia de procesamiento, tamaño de disco y entrada y salida y rendimiento de la red. Es decir, realmente esto es la primera fase, pero tengo muchísimas cosas que limitan, digamos, el rendimiento. Pero la más importante es la memoria. Si no hay suficiente memoria, los modelos con que se debe trabajar no funcionan correctamente y además son súper inestables y tardan. Es decir, realmente el factor limitante en las cargas de trabajo de inteligencia artificial es la memoria. Y al fin y al cabo de eso depende muchísimo. Y ten presente que al final todo depende de lo que se llama la tokenización y ese es el número de palabras que se utilizan, pero bueno, tampoco voy a entrar en detalle en las tokenizaciones. Entonces, como es lo más importante, ¿cuáles son las memorias que yo necesito? Entonces, si yo tengo, aquí voy a coger los típicos ordenadores de Mac. He cogido Mac porque PC hay una variedad inmensa, pero Mac son mucho más reducidos. Y entonces, para un sistema que es como este, que tengo un image embedding, un text embedding y un text generation, como veréis hay tres que están loaded, es decir, que están metidos. Lo normal para esto es que necesite 128 gigas. Es decir, si yo quiero correr tres modelos, uno de texto, otro de imágenes embedding y uno de text generation, necesito mucha carga. ¿Vale? Entonces aquí tengo ejemplos de básicamente lo que podríamos. Lo mejor sería un M3 Ultra con dos chips y de 28 a 32 núcleos con una CPU de 60-80 GPUs y hasta 512 de memoria unificada. Si tengo esto va a ir como un tiro, pero esto es mucho dinero. Y si no, este es el M4 Max, este es algo ya muy bueno para poder correr, que es el M4 Max con 128 gigas, 32-40 núcleos. Y si no, mínimo es este. Y este vamos a ir muy cortitos. No vamos a poder correr aquí el Text Generation. ¿Vale? Entonces, un poquito la idea y lo que nos da. Bueno, para partir de ahí ya parte la GPU para el procesamiento. Realmente las CPU son importantes. Para todo lo que es procesamiento son importantes porque aceleran toda la carga de trabajo y permiten el procesamiento mucho más rápido y todo eso, pero realmente es mucho más importante la GPU. Pero de todas maneras, como hay muchos procesos, no solamente inteligencia artificial, sino otra serie de procesos que tienen que tener, la CPU es importante. Ya te digo que hay una parte del trabajo de la inteligencia artificial que puede delegarla a la CPU, por lo cual es importante. Pero lo más importante es que tenga GPU y GPU con memoria. En la parte de Apple, como la parte tenemos menos opciones disponibles porque va todo un poquito mezclado, la cantidad de memoria de las dos se comparte y prioriza la memoria digamos, a la potencia de procesamiento, por lo cual, pues sí, el procesamiento, la memoria para el procesamiento y la memoria en Windows es importante, pero en Apple menos porque la comparte y eso. Después tenemos lo que es espacio de disco y su velocidad. Bueno, esa es otra cosa que es menos importante, pero dentro que cabe es importante. Los modelos se guardan en ubicaciones que tengo aquí puestas, si es Windows, Mac o Ubuntu. Y hay que tener en cuenta que los modelos se descargan y una vez que se descargan ocupan mucho en el disco. Hemos visto que son modelos 16, 20, 30 gigas. Es decir, que podemos, si queremos tener varios modelos, solamente te podemos tener cargados un modelo de cada. Eso lo veremos más adelante, un modelo de cada tipo. O sea, ¿no? Si tengo tres tipos de embedding, de text embedding, solamente puedo estar cargado en el server uno. Pero descargado puedo tenerlo los tres, porque al final puede resultar que yo esté metiendo mucho, digamos, espacio. Lo que está claro es que cuando yo quiero borrar un modelo del servidor, lo borro, pero no lo borra del disco. Eso lo tengo que borrar a mano. Eso es muy importante. Es decir, si yo me descargo 10 modelos para ensayarlos y al final me quedo con uno, los otros me tengo que ir a la carpeta y borrarlos. No puedo tenerlos. Es decir, al fin y al cabo, tienen. ¿Vale? Otra cosa que es importante y que se almacena en el disco es los datos, digamos, que se añadan al rack. Es decir, todo eso, además de los modelos, todo lo que se añada al rack mediante rack también se almacena en el disco duro. Entonces aquí tienes lo que se llama rack, caché, path. Entonces tiene un sitio en donde pachea, digamos, cachea la parte del rack.
Entonces, eso también añade espacio. Es decir, que yo necesito tener cacheado y esa parte cacheado la tengo en un sitio en donde tengo el texto. Este es un archivo que me puede implementarse mucho. Y además tenemos los famosos microservicios de Python que viene y todo eso con todas sus bibliotecas también ocupan como 2 gigas de espacio. Es decir, el decir, bueno, pues como esto voy a dejarle un disco con 100 gigas, pues al final se te llena enseguida. Tienes que coger un disco pues, que tenga mínimo 500 gigas o 1 tera porque se te va a ir llenando y va a tener muchas cosas. Depende de los modelos, pero con 100 gigas enseguida se te va a llenar y vas a tenerlo que no vas a poderlo utilizar. ¿Vale? Esto es un poquito la idea. A partir de ahí, a ver, algo que tenía aquí una cosa, a ver si había algo que se me había olvidado decir. No. Nada. Es un poco lo que tenía. Entonces, al final, los patrones de usos que nosotros utilizamos, lo que hemos puesto aquí patrones de uso es realmente cómo utilizo yo los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial no son como un sistema de FileMaker al uso, porque realmente el trabajo se suele caracterizar por periodos muy cortos pero muy costosos. Así como nosotros cuando utilizamos FileMaker cualquier usuario utiliza, hace una búsqueda o hace un filtro o hace un orden y eso pues sí, es en un momento dado, pero la mitad de los servicios que demanda el servidor pues son muy pequeñitos, en un tiempo muy pequeñito y la entrada y salida de datos no consume CPU. En cambio, nosotros para inteligencia artificial vamos a determinar que realmente el uso durante modelos, por ejemplo, cuando estamos haciendo todos los embeddings de texto y de imágenes, se hacen en masa y eso a lo mejor durante un cierto tiempo, que puede ser largo, puede ser minutos, horas o hasta, si es muy grande, te puede llevar a días, se está trabajando a saco. Y eso va a coger muchísimos recursos. Una vez que ya se ha utilizado, se va a utilizar muchos menos recursos. Pero claro, necesito todos esos recursos para poder utilizar. Es por eso que muchas veces el tener una máquina en Amazon Web Service está muy bien, porque yo cojo un maquinón de narices, le digo a Amazon Web Service que ahora para hacer los embedding me los calcule y una vez que haya terminado, bajo el número de GPUs, el número de CPUs, bajo la memoria, bajo todo y no pago por eso. Pero ya digo, el problema ahí viene la confidencialidad de los datos y la seguridad de los datos. Pero lo mismo pasa con los datos de RAG, es decir, cuando yo quiero calcular un número de tokens por segundo, es decir, añadir RAGs, datos a mi RAG, eso necesito muchísimo procesamiento y eso necesito un maquinón, algo muy, muy grande porque si no tarda tiempo y el usuario pues al final no va a tener el mejor experiencia de uso. Y eso es el patrón de uso que es importante tener en mente, es decir, que eso hay veces que la máquina se utiliza mucho en muy poquito tiempo o en bastante tiempo, pero se utiliza muchísimo, que no es lo mismo que utilizar un servidor de FileMaker Server que normalmente siempre tiene una curva de uso de un 20-30%, a veces a la CPU te sube un poquito, pero siempre tienes que mantener, está por debajo del 50% en todo, en uso de RAM, en uso de CPU y en uso de todo. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, también vamos a hablar de una última cosa que quería mencionar, que es justamente los modelos por defecto que vienen metidos en el sistema, que son también los que... Si os fijáis, cuando se compra la máquina, cuando se instala el FileMaker Server, viene con una serie de modelos por defecto. Es decir, viene instalado con un text embedding, un image embedding, un text generation, que ya están descargados y se descargan digamos, que ya están metidos. Yo esos puedo hacer 2 cosas, que es bajarlos, porque los modelos no están en mi máquina, sino yo los puedo bajar y una vez que los bajo a mi máquina, no se han bajado porque pesan mucho, es decir, no se dan con el sistema porque pesa mucho y tarda mucho, entonces tardaría mucho en bajar todo el FileMaker Server e instalar. Y una vez que los he bajado, los puedo activar o no activar. Eso es un poco lo que hago. También me puedo ir a Hugging Face y bajar los modelos que a mí me dé la gana. Es decir, yo voy a Hugging Face y bajo los modelos que yo quiero. ¿Vale? Pero por defecto te vienen unos. Lo que es importante es que yo lo que no puedo bajar, lo que no puedo, digamos, ponerme a bajar, son 2 tipos de modelos iguales. Es decir, yo cuando tengo los modelos, el bajar, puedo bajar los que quiera, pero el poder ponerme a
activarlo solamente puedo activar uno cualquiera. A ver, creo que tenía por aquí un ejemplo, no sé, no, aquí. Es decir, que hay una cosa que es importante y eso sí que es algo que a mí me ha costado un poquito tenerlo en mente, que es, por un lado, ninguno de los modelos se descarga de forma predeterminada, es decir, se tiene que seleccionar cuáles se quiere usar y se descargan. Después, el servidor de modelos de Claris solo puede cargar uno de cada tipo. Es decir, yo me los puedo descargar, pero yo solamente puedo cargar, es decir, una vez que tengo cargado, lo puedo activar uno de cada tipo. No puedo tener dos modelos de text embedding activados. Y si yo me descargo otro modelo de text embedding, como por defecto se activa nada más descargarlo, me desactiva el modelo que estaba activado. Es decir, eso hay que tener presente. Imagínate que yo tengo un modelo de text embedding que está activado y es el que utilizo, y de repente dices, pues me voy a descargar otro modelo de text embedding a ver qué tal. Vaya. Mientras se está descargando, una vez que ha terminado de descargarse, va pum y para el otro modelo y se activa ese. O sea, eso te lo hace por defecto, o sea que hay que tener un poquito de cuidado. Después, se pueden agregar modelos adicionales a esta lista, todos los que se quiera. ¿Sabes? Se pueden agregar y se descargarán. Pero una vez que se han descargado, solamente puedo tener cargado uno de cada tipo. No puedo tener nada más que uno de Text Generation, uno de Image Embedding y otro de Text Embedding al mismo tiempo. Y eso es muy importante comprender eso, porque cuando tú configuras esos modelos, tú a lo mejor puedes tener una línea de script que te llama a un modelo y después otra línea de script que llama a otro modelo. Entonces, si yo llamo a un modelo a esa línea de script y después llamo al siguiente y son del mismo tipo, hasta que no haya terminado la primera línea no podrá hacer la segunda. ¿Vale? Es decir, si yo tengo dos modelos de text embedding y llamo una línea al primero y después al segundo, hasta que no he terminado el primero, no podré parar ese primero y activar el segundo para poder tener el segundo. Y eso es importante a la hora de codificar y a la hora de saber los modelos. Pero ya digo, los modelos son muy específicos, a lo mejor quiero tener un modelo de text embedding que me haga una cosa y otro que me haga otra. Y entonces eso hay que tener en cuenta, que los modelos solo puede estar activado uno en cada momento. ¿Vale? Entonces, esto que hay ahí, bueno, y entonces, ¿cómo se hace realmente para instalar todo? Es decir, la instalación de los servidores, hemos dicho que el servidor tiene que estar en una máquina específica, no puede estar en, es decir, no, por poder podría, pero tenemos que intentar que haya una máquina dedicada al servidor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo que vamos a hacer es instalar en esa máquina como si fuera una instalación de un solo servidor, por así decir. Es decir, hacemos una instalación desde cero en esa máquina y hay que elegir la opción de servidor principal. Es decir, este no se instala como si fuera un servidor secundario. Este hay que instalarlo como si fuera un servidor principal. ¿Vale? No instalarlo. Y al final de la instalación, pues hay que agregar el certificado SSL y hay que acceder también, hay que tener configurado el acceso mediante URL. ¿Vale? Para poder configurar la cuenta de inteligencia artificial, de AI, ¿no? Lo que es recomendable, no diría importante, pero recomendable, es que ese servidor, como va a ser servidor, digamos, no se usará como servidor de base de datos, sino solamente servidor para modelos de inteligencia artificial, es bloquear todos los usuarios para que no puedan entrar en él. ¿Vale? Y además, si os fijáis o si os acordáis, en los otros servidores en los que no se van a utilizar para inteligencia artificial, podemos quitar, deshabilitar y además borrar el microservicio de Python que tenía, para que tampoco se habilita la parte de inteligencia artificial en los otros servidores. ¿Vale? Esto es una práctica bastante común. Bueno, pues esto es básicamente lo que hay que tener en cuenta, para utilizar los modelos. Es decir, máquina muy potente, mucha RAM, tener un servidor dedicado es lo importante. Después, normalmente la red, los discos duros obviamente tienen que ser discos duros de estado sólido, que sean más o menos buenos, pero no hay nada especial, no hay nada que no tengamos hoy en día.
Todo lo que es la CPU. La CPU tampoco es muy importante. Tiene que tener, para poder correr la máquina, va a correr los servicios secundarios, pero tampoco es tan importante. Disco duro, pues el que pueda almacenar todos los sistemas, es decir, no mucho más. Lo bueno de tener mucha RAM es que podemos cachear mucho más, entonces ese caché pues lo podemos aumentar y es importante tenerlo, pero no mucho más de lo que teníamos. Pero bueno, pues eso, espero no haberos, espero haberos dado un poquito de información sobre eso. Alguna cosa más que se me queda en el tintero que es importante, que es la siguiente. Para desactivar los modelos de inteligencia artificial en los otros servidores, hay un archivo que es un JSON, que se llama clarisconfig.json, y ahí hay una parte que se llama Disable AI Server, y hay que ponerlo en True para deshabilitar. Es decir, en los otros servidores que no tengan inteligencia artificial, lo suyo es deshabilitar. ¿Por qué? Porque le quito también toda la parte del microservicio y además lo hago mucho más ligero. Lo hago realmente mucho más ligero. Y después, consideraciones de seguridad. Es importante que en las APIs de acceso pues estén securizadas con usuario y contraseña, tengamos el SSL cambiado del que te viene por origen y poner una firma, digamos, un SSL que no esté el autofirmado que viene, es decir, todo lo que es las consideraciones de seguridad propias que tenemos todos más o menos en cabeza. Bueno, pues esto es un poquito todo lo que quería contar. Y si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues encantado de poderla responder. Si quieren. Dejamos un poco de tiempo por si tenéis alguna pregunta, pero también recordaros que este vídeo y esta grabación la colgaremos dentro de nuestro blog de nuestra página web en bitbook.es/blog dentro de unos días. Y también podéis escribirnos con cualquier pregunta al respecto, tanto a través de los comentarios de ese post como a través de los formularios de contacto que tenemos en la página web, ¿no? Por nuestra parte, encantados de echaros una mano si estáis con algún tipo de configuración de este estilo y podemos ayudaros con algo, ¿vale? Pues venga, Lo muchas dicho, gracias a si... todos. Dale, Nico, perdona. No, nada, que quería dar las gracias a todos. Despide tú, Quique, que ya siempre haces de maestro de ceremonias. Nada, muchísimas gracias a todos por atender. Hemos tenido pues eso, muy buena recepción a esta charla y lo dicho, colgaremos el vídeo en los próximos días y nos vemos dentro de 4 semanas para una nueva charla. Anunciaremos el tema en las próximas semanas, así que atentos a las redes sociales y os enviaremos invitaciones cuando lo tengamos disponible. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos dentro de 4 semanas. Un saludo a todos. Chao. Gracias.